Vamos a dar comienzo a este workshop. En este caso, pues es sobre el uso del formato APA o American Psychological Abstract. Voy a compartirles la presentación. Un momentito, por favor. ¿La ven? ¿Todos ven la presentación? Bueno. Eh, Primeramente, bueno, el formato APA y el American Psychological Association es un formato o estilo de escritura que se utiliza con mayor frecuencia en las ciencias sociales, incluidas psicología, sociología, educación y otros campos donde el trabajo basado en la investigación es frecuente. ¿Para qué se utiliza este formato? Una de los objetivos fundamentales es que evita el plagio, dando crédito a las fuentes citadas e incluye un formato que agrupa diferentes aspectos en el estilo. Vamos a ver con esta pequeña presentación cómo es que ustedes pueden utilizar este formato. Algunos de los aspectos claves podrían ser las citas, que este formato enfatiza fundamentalmente en el autor y fecha, cuando van a dar crédito a alguna fuente utilizada y así evita el plagio. Las listas de referencia que al final del artículo proporciona una lista completa de todas las fuentes citadas en su trabajo. Esta lista se titula referencia y sigue estrictas reglas del formato. Y también el APA incluye pautas específicas para, como por ejemplo, para los márgenes, encabezados, página de título, página de resúmenes y más. Vamos a ver algunas de las características fundamentales de este formato en esta séptima edición. ¿Por qué? Porque teníamos una sexta edición y ha habido algunos cambios importantes, por ejemplo, los tipos de fuente. En la sexta edición se utilizaba solamente Time New Roman, sin embargo, acá en la séptima edición hay diversas opciones. Quiere decir que ustedes pueden usar el tipo de letra, puede ser Arial, Time New Roman, Calibri, etcétera. Lo importante es que el trabajo debe tener un tipo de letra accesible o legible, además de que debe ser el mismo tipo de letra en el trabajo completo. En el caso del encabezado de la página, ya para la versión de estudiantes no se requiere un encabezado, solamente la paginación en el extremo derecho de la hoja. Los subtítulos, por ejemplo, van a ser en centrado y negrita, que va a ser el título del artículo y las referencias también en negrita. Va a tener su trabajo una portada que incluya los siguientes elementos: el título del artículo, el nombre del autor, el nombre del departamento, nombre de la universidad, número y nombre del curso, nombre del instructor y la fecha de entrega de la tarea. Vamos a ver en lo adelante algún ejemplo. De igual manera, bueno, mi sugerencia es con relación a que consulten la página oficial del American Psychological Astra, que la tienen en la página de la biblioteca de la universidad. Ahí he puesto un tab con esta página oficial. Ahí si ustedes tienen cualquier duda, es la página donde mejor pueden consultar. Tenemos también que en este caso, en la séptima edición, todos los trabajos en la parte de referencia que tienen tres o más autores van a ser, se va a poner el apellido del primer autor más et al. Se omite la ubicación o lugar del editor, que anteriormente se ponía, y ya no es necesario en los hipervínculos o cuando usted encuentra alguna fuente que es de internet, no necesita poner recuperado o obtenido de, sino que van a ser los enlaces sin formato. Vamos a ver entonces el formato de manera general. Va a ser, su trabajo debe estar a doble espacio. El papel, pues normal, tamaño estándar, 8,5 por 11 pulgadas. Los márgenes deben ser de 1 pulgada, que es 2,54 centímetros. En todos los lados, quiere decir superior, inferior, izquierdo y derecho de la página. Debe incluir un encabezado de página, como le decía, que en el caso de que fuera un trabajo profesional, entonces sí debe incluir el título del trabajo y el número de página. En el caso de un trabajo de estudiante, solamente se incluye el número de página a la derecha.
Las fuentes, pues ya se lo había explicado anteriormente, son diferentes tipos de fuentes y las sesiones principales de su ensayo deben ser fundamentalmente cuatro, quiere decir el título del trabajo, desarrollo, referencias y apéndices, que están incluidas las tablas y las figuras. Ahora bien, en el caso de que algún profesor le pueda solicitar el resumen, recuerden que debe ir el resumen o abstract del trabajo junto con las palabras claves. Eh, Eso puede ser que a lo mejor algún profesor o la tabla de contenido también puede ser incluida. En la portada, que es la primera sesión, ya le había explicado, van a poner el título del trabajo, el autor, la afiliación, quiere decir, por ejemplo, Departamento de Negocios y la Universidad Urbe University, el número MBA 630, que es la materia de contabilidad gerencial, que es el nombre del curso, el nombre de su instructor y la fecha de entrega de la tarea. Esa va a ser la portada. Mi sugerencia es que realicen una portada para todos los trabajos y solamente le cambian algunos datos, ¿no? Como el nombre del curso, el instructor. eh. En este caso, bueno, ya habíamos explicado anteriormente las fuentes recomendadas, el título va en negrita con las mayúsculas en todas las palabras principales, una línea en blanco a doble espacio debajo del título y utilice el mismo tamaño de fuente para todo el documento. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo luce, ¿no? La portada. Ya ven el título del trabajo, luego el nombre del autor, el departamento, la materia del profesor y la fecha. Em, el resumen, en caso de que necesiten incluir el resumen del trabajo, recuerde que es un solo párrafo a doble espacio, normalmente no debe tener más de 250 palabras. Debe contener al menos el tema de la investigación, las preguntas, los participantes, los métodos, resultados y el análisis de datos y conclusiones. Por lo general no se requiere esos resúmenes en un trabajo, pero como le digo, depende mucho si el profesor se lo solicita, pues ustedes entonces lo van más o menos luce así. Claro está que como es un trabajo profesional, si ustedes incluyen el abstract como ven y en los keywords, entonces en el encabezado ya va a ir el título del trabajo con la paginación, que es un trabajo profesional, no así en el trabajo de estudiante que nada más se pone el número de página. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano o como ustedes me interrumpen y podemos esclarecer las dudas, ¿ok? En el desarrollo del trabajo ya como tal. Va a ir alineado el texto a la izquierda con una sangría de media pulgada, doble espacio, como le decía. Si no hay resumen, en la parte superior de la página va a escribir el título de trabajo centrado y en negrita. Por lo general incluye las sesiones que ya le había explicado, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Deletree los nombres largos y agregue la abreviatura entre paréntesis. Deletree los números del 1 al 9 y use un número para 10 o más y utilice un número, bueno, eso es en el caso que incluyan las unidades de medidas en tablas, toda esta parte que es un poco lo que es la parte de las tablas, lo pueden ver, como le digo, en la página de APA Style, que se la incluyo en la página de la biblioteca. En el caso de los encabezados, la norma establece 5 encabezados. Normalmente llamamos el título principal, que sería el primer encabezado el subtítulo y de ahí van a ser 3 divisiones. Normalmente los alumnos utilizan solo 3 encabezados, lo cual no quiere decir que pueda usar más. En el caso del título va a ser centrado en negrita con mayúsculas y minúsculas, luego viene el subtítulo que va a ir alineado a la izquierda con negrita y el título en mayúscula y de ahí deriva entonces otro subtítulo y así sucesivamente. Usted puede ver esta parte de los encabezados también de forma más específica, si es que va a usar más de título principal y el subtítulo en la norma oficial. Aquí pueden ver también el primero que es el título principal que va centrado en negrita, luego alinear a la izquierda va a quedar el subtítulo. Y el nivel 2 que es el encabezado, va a ser
a la izquierda igual en negrita y cursiva, que es la diferencia entre estos dos niveles. Vamos a ver, por ejemplo, esto sería el formato de un trabajo sin encabezado, como le decía, de esta parte, nada más la paginación. Aquí tiene el título en negrita, ejemplo de artículo de redacción en estilo APA, séptima edición, el nombre suyo o del estudiante, el departamento, la universidad, nombre y número del curso, nombre del instructor y la fecha. Esa va a ser la portada suya. Luego va a tener el resumen, si es que es un trabajo profesional, las palabras claves, ya he explicado, y los encabezados, que sería a partir del primer título, ¿no? Vamos a ver, entonces aquí tiene, ve, este es repetir el título del primer nivel. Luego los márgenes, 1 pulgada, y también que se utiliza el et al, que son cuando tiene tres o más autores. Bueno, en este caso está traducido, aquí dicen País y otros 2013 o et al, que es lo mismo. Aquí están los diferentes tipos de. Aquí está, bueno, este es el nivel 4 ya, creo que en la diapositiva de atrás tienen solamente, como le decían, los niveles 1 y 2 son los que más usan los trabajos de estudiantes. Ya a partir del nivel 3 o 4 pues es como más profesional, pero igual pueden usar también estos. Tienen los diferentes tipos de cita, que en este caso vamos a ver las citas dentro del texto. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan muy bien, pero si tienen, como siempre les digo, si tienen alguna duda, esto es más práctico. Quiere decir, no es aprenderse tanto de memoria, sino cómo voy a utilizar, si voy a parafrasear o voy a hacer una cita textual, entre comillas. Mi sugerencia es que traten de utilizar como más citas de parafrasear que no de copiar, como una cita larga de un párrafo, ¿no? Si es un trabajo, por ejemplo, de un ensayo de 2 o 3 páginas, pues utilicen más el parafrasear a algún autor, entonces lo van a citar. Está la cita entre paréntesis y la cita narrativa. En este caso, la diferencia entre estas es cómo escribir, es decir, hay dos formatos, el paréntesis y el narrativo. El paréntesis aparece el nombre del autor y la fecha de publicación, aunque algunos profesores también piden algunas veces, ¿no? El ponerle el número de la paginación. Quiere decir que si el profesor le pide en la cita, usted debe poner entonces Smith, por ejemplo, Smith, 2023 y página 114, por decir. Entonces, porque usted encontró o está apoyando su trabajo en una de esas citas, ¿no? Entonces, el paréntesis aparece el nombre del autor y la fecha. Y la narrativa es cuando usted incorpora el texto al texto y luego sigue el año. Por ejemplo, la de parentética o de paréntesis es: el estudio concluyó que el ejercicio mejora el estado de ánimo. Entre paréntesis, Smith, 2023. Y la narrativa sería: Smith, 2023, concluyó que el ejercicio mejora el estado de ánimo. Es diferente, es decir, en una la cita va al final y en la narrativa puede ir el autor y va entonces en el medio del texto. Em, También tenemos lo que es, además de la cita, el listado de referencias. ¿Qué pasa? Que si usted, por ejemplo, hace un trabajo y pone dentro del, tres citas diferentes dentro del texto, usted debe poner en el listado de referencias esas 3 citas que usted puso, la debe hacer la referencia completa. Por ejemplo, si es un libro que usted utilizó, sea electrónico o impreso, tiene que poner los apellidos, autor es apellido, coma, nombre, el año de publicación, entre paréntesis, el título del libro
y luego si es un libro electrónico debe ponerle el URL, ya no se pone el lugar de publicación, ¿sí? Entonces, como dice, no incluye la ubicación del editor y cuando el autor y el editor sean el mismo, omita el editor al final. Todos estos ejemplos ustedes los pueden encontrar en la página oficial del APA. También yo en cada curso he incluido el manual, un manual que es como un extracto que han hecho la Universidad Javeriana en español y está bastante completo en cuestiones de las referencias, por ejemplo, de lo que es la lista, cómo se hace la referencia, cómo se cita y todo esto, entonces lo pueden consultar también, estas dos fuentes. Por ejemplo, la revista, cómo se cita los artículos de revista, que puede enumerar hasta 20 autores, que no incluya la información de la base de datos. Por ejemplo, esta que dice Harrison Bird J. 2019, un negocio riesgoso, un clima psicológicamente seguro para los adultos, es el título del artículo. Luego viene el título de la revista, el volumen, el número y las páginas. Así es como debe quedar un artículo. Y así pues tienen varios ejemplos de artículos con cuando tienen lo que es el link o el acceso y cuando no lo tienen, pues en el caso de que sea una revista electrónica, por ejemplo, de una base de datos, pues es los mismos datos, solamente cambia que tienen que incluir el HTTP o el link, ¿no? De la revista donde tomaron. En la página ya del APA tienen, por ejemplo, referencias que me han preguntado de YouTube, podcasts, todo lo que es por ejemplo, Facebook, Twitter, no sé, una comunicación personal. Todos estos nuevas redes sociales o nuevos lo pueden encontrar ya ahí con ejemplos. Em, entonces, bueno, aquí esta página que les puse aquí básicamente son algunos tipos de referencia. em, por ejemplo, la referencia de un libro, como le decía, el autor, luego ponen entre paréntesis el año, el título del libro, un reporte, un artículo de Journal, y aquí abajo está lo que les decía, por ejemplo, el YouTube, que pueden también referenciar en su lista, ¿no? Al final, si es que lo utilizan. Esto es como un bosquejo de lo que es el American Psychological Abstract, cuál es el objetivo fundamental, porque se usa como formato de escritura para tener una uniformidad en cuanto a los trabajos que se entregan, los trabajos investigativos que ustedes hacen. Entonces, bueno, son normas que pueden ser en algunos casos flexibles, pero que generalmente deben ser en el caso del formato, portada, tipo de letras y con la citación debe ser uniforme, es decir, todos deben guiarse por este formato. Finalmente, me gustaría darle algunos tips, por ejemplo, de cómo evitar el plagio. Es importante que ustedes parafraseen las obras de otros autores con sus propias palabras. La forma más fácil de evitar repetir la estructura de oraciones o copiar frases es leer una sección de una obra, por ejemplo, y luego dejarla a un lado y escribir notas con sus propias palabras. Cuando yo les explicaba sobre el ProQuest ebook central, les decía que ustedes pueden ir leyendo un capítulo, por ejemplo, de un libro electrónico, pueden hacer su nota, pueden hacer sus notas particulares en en el mismo libro dentro y después entonces pueden parafrasear y pueden ya poner la referencia al final y citar ese autor. Como regla general, por supuesto, parafrasee cuando tome nota sobre una fuente, no escriba las palabras del autor textualmente sin ponerlas entre comillas e incluyendo la ubicación de la fuente en sus notas. Siempre atribuya a cada idea, hecho o hallazgo que incluya en su artículo cuando lo escriba. Utilice, por ejemplo, frases claves como creo que para designar su propia idea o algo así como creo que o no sé, me parece, opino, algo. O incluye una cita en el texto de una fuente para señalar la idea de otra persona. Lo más importante es que siempre busquen la literatura para encontrar una fuente de cualquier idea, hecho o hallazgo
quiere decir soporte lo que usted está escribiendo o desarrollando en su investigación a través de una fuente, sea de un libro, un artículo, cualquier tipo de fuente que haya consultado. Consulte las páginas citas en el texto o in text citation y ayudas didácticas del sitio web del APA, que era mi mayor sugerencia viene en que si usted tiene alguna duda sobre el formato de American Psychological Astra, vaya a la página o el sitio web oficial, no, porque a veces en Google encontramos algunos sitios que nos explican y no siempre son verídicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo crear citas en el texto, integrar material de fuentes, parafrasear o citar un trabajo. Y la página web, como le decía, está dentro de la biblioteca de Urbe, ¿no? Dentro de la página web. Ahí ustedes pueden entrar y pueden revisar si tienen alguna duda. Em, no sé si yo creo que ya con esto, con esta presentación, hemos cubierto más o menos lo que son las distintas áreas, ¿no? Que tienen lo que es el formato APA. Como le digo, esto es ustedes comienzan a hacer sus trabajos en este formato y van a ir perfeccionando, desde luego, consultando siempre las fuentes, pero no es algo que no es mecánico, sino que se va perfeccionando y que van a ir utilizando ustedes dentro del desarrollo de sus cursos. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que em, creo que por ahí también me estaban preguntando en el manual del APA de la Universidad Javeriana, viene en el caso de la cita que es dentro de, como decir, una cita de segunda mano o la cita de la cita, no sé, en el 3.4.9, en el manual viene exactamente cómo se debe hacer esa cita. Generalmente la sugerencia que ellos mismos dan es que trate de utilizar citas de fuentes originales. En ese caso, utilice más citas de fuentes originales y en el caso de la cita textual, utilice más lo que es la cita de parafrasear y no de copiar textualmente los párrafos, sobre todo las citas largas, ¿no? Porque recuerden que también existe el software el Tony Tin, que le va a tomar como plagio si escribe todo un párrafo muy largo, quizás, entre comillas. Entonces, mis sugerencias van en ese camino, ¿no? Trate de parafrasear, claro, siempre citando la fuente de dónde está tomando eh, dónde está tomando la información, ¿no? Eso es en cuanto a formato APA. No sé si tienen alguna duda, algo que no les quedó claro. Em, por acá veo algunos alumnos. Gracias por entrar, Stephanie, Bárbara, Edwin. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos planteado? No sé. ¿Todo está claro? Bueno, Hola, 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 sí, buenas tardes, hola Edwin. Carolina, soy Edwin. Hola. Mira, a mí me quedó una duda respecto a si en la cita debo poner o no el número de la página de donde estoy tomando la cita, valga la redundancia. O sea, si para esta edición APA Séptima. es, ajá, ¿es obligatorio o no es obligatorio poner el número de Bueno, la página? no es obligatorio poner el número de página, sin embargo, si yo siempre les digo que, bueno, si el profesor le pide que ponga que incluya el número de página, entonces usted incluye el número de página, pero no es obligatorio. En el formato APA, por lo menos, eh, lo que está establecido es las citas van con formato autor, coma, año, pero no necesariamente lleva el número de página. Como le digo, si el profesor te pide que pongas el número de página, pues entonces usted pone el número de la página. No sé si pide el número de página
por decir, 215 a 219 que leí, no sé, leí 4 páginas y a lo mejor quiere que le especifiquen hasta el número de páginas. Sí, me explico, Sí, sí, sí. pero no es obligatorio. Si tú me dices si es obligatorio, no es obligatorio. Ok, dale, Sin gracias. embargo, siempre mi sugerencia es que, bueno, primero vayan a la fuente oficial y segundo, como es lógico, siempre hay que ver, hay que seguir las reglas del profesor. Es decir, a veces si él necesita que en algunos casos le pongas el número de página, pues tú entonces le vas a, ellos normalmente ponen al inicio, deben poner sus reglas, ¿no? Me imagino, de lo que es cómo va a ser el curso, qué cantidad de bibliografía citada van a utilizar, ¿sabes? Todo esto en la discusión, cómo va a ser en los trabajos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más ninguna pregunta, hemos terminado la sesión. Cualquier duda pueden escribirme o solicitarme otra sesión por acá por Zoom y con mucho gusto yo los ayudo. Gracias. Que tengan una bonita tarde. Bye.